Muy buenos días. Bueno, como todos agradecemos la invitación a participar en este evento, sobre todo en un tema que a mí me ha apasionado por años, que es la gestión de la construcción. Evidentemente, en el tema de las tecnologías, y Francisco decía, digamos, que él no trabajó con BIM, yo los planos los comenzamos a hacer con tiralínea, o sea, hay una gran diferencia en la formación. Lo que sí es importante, y aquí voy a terminar remarcándolo en esta presentación, es la capacidad de aprender. O sea, una de las cosas que marca al profesional es que este profesional sea capaz de aprender y cambiar cada vez más seguido de área y de especialización. De hecho, yo soy ingeniero civil de la Católica, con una maestría en preparación y evaluación socioeconómica de proyectos. O sea, me partí hacia lo que es la formulación de proyectos, que es la primera fase del proceso constructivo, y hoy día estoy mucho más cargado a lo que es la gestión de la calidad de la construcción. O sea, ha ido evolucionando uno de a poco. Entonces, para esta presentación, lo primero era cómo armamos lo que es gestión de la construcción. Podía ser muy sencilla, podíamos cargarnos en la gestión de la calidad, gestión de la construcción. Prefería hacer una visión más amplia, desde lo que vamos a concebir como gestión, pasando por las diferentes fases de gestión del diseño, donde obviamente las tecnologías BIM cobran un valor importante, la gestión de la construcción y por último la gestión de la calidad de los procesos constructivos. Entonces, ¿qué entendemos por gestión? Es un tema clave para poder avanzar. Y simplemente lo que es gestión es el conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar el negocio en una empresa. Entonces, de aquí, de esta pequeña definición, surgen un par de interrogantes. Una es, bueno, ¿de qué negocio estamos hablando cuando hablamos de construcción? Y dos, ¿cuáles son los pilares o los fundamentos de este negocio? Y en tema, esto está demasiado pausado. De los objetivos de la gestión, no está funcionando. ¿Hacia allá? Ya. Entonces, la gestión tiene como objetivo primordial mejorar los resultados de la empresa. Y estos mejores resultados de la empresa se obtienen bajo 4 pilares fundamentales. Y aquí, dentro de estos 4 pilares, vamos a ver por qué algunas empresas efectivamente han incorporado las tecnologías dentro de su ADN y por qué otras no. Lo primero es que es el tema de la estrategia, es el plan de acción para alcanzar ventajas competitivas. Entonces, en el mundo de la construcción, ¿queremos alcanzar ventajas competitivas? ¿No queremos alcanzar ventajas competitivas? ¿Estamos pensando que vamos a entrar al negocio esporádicamente o queremos permanecer en el negocio? Son estrategias distintas que nos van a apuntar a emplear procesos muy diferentes. El otro elemento primordial en la industria de la construcción especialmente es el tema de la cultura. Si queremos pasar a enfocarnos efectivamente a la gestión de la calidad de la construcción, tiene que haber significativamente un cambio en la cultura de las empresas. Sin ese cambio en la cultura de las empresas, que es la forma de hacer las cosas y de transmitir del hacer de ellas, no va a haber caso. Va a ser un cambio simplemente superficial. El otro pilar tiene que ver con la estructura, es decir, cómo nos organizamos para alcanzar el cumplimiento de nuestras funciones. Y por último, está el tema de la ejecución. Y aquí, en el tema de la ejecución, hay 2 elementos que son importantes. Uno, queremos alcanzar y mejorar la productividad, pero no porque sí, sino porque además necesitamos satisfacer o ir más allá hoy en día de las necesidades de
nuestros consumidores, y era un poco el tema por qué acá en Temuco se ha avanzado en las construcciones o los proyectos elementos que van más allá de la exigencia. En realidad yo quiero satisfacer o ir más allá incluso de las exigencias o necesidades de nuestros clientes. De aquí, de estos elementos, surgen obviamente la triada, que es el elemento clave de la construcción: plazo, calidad y costo. Con estos elementos, entonces, preguntarnos, bueno, ¿dónde estamos en el negocio de la construcción? ¿O cuál va a ser nuestro negocio? Y en realidad, en el negocio de la construcción nos vamos a encontrar que podemos estar en cualquiera de tres elementos grandes. Estamos como desarrollador, es decir, vamos a impulsar el proyecto, que es un poco el tema de las inmobiliarias, por ejemplo, en el caso de la construcción privada, o del Estado, desde el punto de vista de la concepción de los proyectos, que ellos impulsan el desarrollo del proyecto, o estamos como diseñador o desarrollando el proyecto, ya sea en la fase de arquitectura, de estructuras, de paisajismo, de especialidades de agua potable, etc. Estamos desarrollando el proyecto que va a concebir o va a llevar a desarrollar el emprendimiento, o estamos en lo que más nos apasiona mucho, que es la construcción, que es la ejecución o llevarlo a la realidad, este desarrollo pensado o ideado por un desarrollador. En este punto, por ejemplo, lo que es tecnologías BIM, ayuda mucho a la conversación de estos tres agentes del negocio. Entre lo que piensa el desarrollador y lo que termina construyéndose después, puede haber un mundo de diferencia. Las tecnologías BIM, al trabajar con modelos en ND, no solo las tres dimensiones, sino que ir comprobando los otros elementos, facilitan la conversación entre el cliente, el desarrollador, el proyectista o los proyectistas y efectivamente quién va a llevar a cabo la construcción. Entonces, por eso es importante saber en qué fase de nuestro negocio estamos, me digo. A ver si le chuntamos ahora. Ya, vamos a dejarlo al tiro ahí. Ya. Para el desarrollo de estos proyectos, se denomina una cadena productiva que parte desde establecer la factibilidad del proyecto, el diseño con la interacción obviamente con la parte de factibilidad, la propuesta, que es la fase de pensar en forma previa cómo vamos a construir, y la fase de construcción propiamente tal, que es la ejecución. Este es nuestro proceso. No es un proceso lineal, como ustedes pueden apreciar, es un proceso dinámico que se retroalimenta. En este proceso hay gestión del diseño, hay gestión en la fase de propuesta y hay gestión en la fase de construcción. Entonces vamos a tratar de pasar rápidamente por este tema de la gestión. Bueno, el tema de la factibilidad, tal como ustedes muchos ya saben ya a esta altura, es poder establecer si técnica o económicamente el proyecto es viable o no es viable. ¿Es negocio o no es negocio?, dirían nuestros amigos de la Cámara. La fase de diseño, que es la que puede gustarles mucho a los estructurales o a los arquitectos, es simplemente dar vida, dar forma, dar dimensiones a lo que se ha pensado para desarrollar. Y las otras dos fases, si es que logramos llegar. La fase de propuesta, que corresponde al conjunto de estudios previos. Al pensar antes de realizar, ¿cómo lo vamos a hacer? Al planificar antes de, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí, evidentemente, las tecnologías nos ayudan mucho entre la propuesta y la construcción. Personalmente hemos desarrollado un par de memorias de título de ingeniería con el uso de las tecnologías BIM y lo trabajamos en 4D. Por ejemplo, todo lo que es obra gruesa en 4D lo modelamos y por lo tanto incorporamos la programación al proyecto. Y cuando estábamos desarrollando el proyecto, visualizando cómo iba avanzando en 3 dimensiones, nos dimos cuenta que habían días en los cuales el avance era nulo. No había ningún avance en obra gruesa en ese día. Por lo tanto, eso nos permitió mejorar la programación para hacer mucho más efectivo el proceso constructivo.
Entonces, no solo permite mejorar, como vamos a ver, el proyecto en sí mismo o las interferencias, sino que además permite mejorar la gestión del proceso constructivo. Bueno, veamos dónde estamos metidos en este. Voy a hacerlas todas rápidas para que tengamos cuáles son las acciones que están metidas dentro de cada una de estas fases. O sea, en la factibilidad la vamos a dejar un poco fuera porque es todo el estudio, bosquejo inicial. En la parte de diseño tenemos proyectos definitivos, planos, especificaciones. En la parte de presupuesto, fíjense que aquí está con un concepto un poco casi de mi época. Dice revisión de planos, ubicaciones, estudio de precios definitivos, diagramas, métodos, todo lo que es preparación. Construcción, fíjense que ahí en la parte de construcción casi no sale planificación, excepto planificación de trabajo, es decir, estoy haciendo cosas tácticas en base a un master plan. Controles de obras, rendimientos, mejoras de métodos, formación de mandos medios y ejecución de proyectos. Los responsables, obviamente, el desarrollador es responsable del proceso completo y tenemos responsabilidades, evidentemente, sobre el diseño y sobre la construcción, que son de proyectistas y de constructores y que en algunos casos, como ustedes pueden ver, están sobrepuestas. La fase de factibilidad tenemos que tener por lo menos un desarrollo básico de proyecto para poder establecer si es negocio o no. Y obviamente además se traspasa lo que es proyectista a la fase de propuesta y obviamente hoy en día en tema de calidad también está metido un poco en la fase de construcción. Este quehacer de la industria, que como ustedes pueden ver es un poquito más complejo de lo que uno podría pensar, nos lleva a separar un poco lo que es la gestión. Entonces, ¿qué entendemos por gestión del diseño? En realidad, la gestión del diseño la entendemos en 5 aspectos. Uno, que es la consistencia en el proyecto y entre proyectos. Fíjense que aquí Ricardo veía la consistencia y el desarrollo del proyecto de estructura en sí mismo, pero también hay que analizarlo con los otros proyectos, con el proyecto de arquitectura, con el proyecto de instalaciones y sobre todo para ver lo que es el tema de las interferencias. Hasta ahí podríamos desarrollar nuestro modelo en 3D. Hasta ahí estamos en 3D, nada más que eso. Pero, si esto nos ayuda, ahí tenemos un típico problema de interferencia que tuvo que ser resuelto en obra, ¿verdad? Ustedes lo han visto por ahí en muchos lados. Este tema de las interferencias en obra es sumamente caro. Caro en tiempo y caro en solución. Porque ustedes pudieron ver en el dibujo que hubo que generar soluciones especiales. Y por lo tanto es caro en esperar y es caro en la solución especial. El otro tema que está asociado a lo que es la gestión en el diseño es el tema de la constructibilidad. Es la interacción necesaria que debe haber hoy día entre lo que es el diseño y la construcción. Cómo ambos se potencian desde el punto de vista de la experiencia del constructor pasada al diseño para que este diseño sea más fácilmente construible. Y cómo el diseño influencia a la construcción para la adaptación de los métodos constructivos para llevarlos a cabo. Los otros 2 pilares son todavía antiguos y tienen que ver un poco más bien con lo que es el registro para calidad. Los planos completos y sobre todo las especificaciones técnicas completas. O sea, hoy en día, si estamos hablando de calidad en la construcción, no podemos hablar de especificaciones tipo o especificaciones en las cuales aún se trasladan de una obra a otra e incluso quedan los nombres registrados de las obras anteriores o aparecen elementos que no hay en ese proyecto. En un proyecto que es absolutamente en hormigón armado, de repente aparecen algunas cosas de la ingeniería. Especificaciones típicas, ¿verdad? Que son complicadas. Y dentro de estas tolerancias, dentro de estas especificaciones nuevas, la nueva concepción está el tema de las tolerancias. Aquí ya por lo menos la Cámara Chilena de la Construcción, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico, el CDT,
ha avanzado en el tema de las tolerancias para la construcción, pero tenemos que avanzar muchísimo más porque son nuestras exigencias de calidad. Y aquí está el tema, digamos, que de cómo resolvemos un problema de interferencia cuando estamos en obra. O sea, hay que detectarla primero y después hay que resolver si la resolvemos en obra inmediatamente o llamamos al especialista. Si llamamos al especialista, ¿cómo lo hacemos? Avanzamos a hacer tiempo. Tiempo. Bueno, BIM permite reducir, según las experiencias que se han desarrollado, más de un 75% de los tiempos de interferencia, lo que impacta casi en una reducción de un 25% de los costos de la obra. Así de dramático es el avance. Bueno, ahí tenemos un poco ver la consistencia del diseño consigo mismo, pero a esto hay que sumarle las especialidades y obviamente el proyecto de estructura, lo cual nos permite establecer proyectos consistentes y sin estas interferencias, es decir, solucionamos las interferencias antes de. Por lo tanto, llegamos con un proyecto a fase de construcción o fase de propuesta que ya está resuelto, puede ser mejor estudiado y mejor implementado. ¿Cómo lo hacemos la gestión en lo que yo denomino la fase previa, que es en realidad el estudio del proyecto? La fase previa tiene como objetivo adelantarse a. No es más que eso. Y se desarrolla en la empresa constructora o en el departamento de estudio o la oficina técnica o como le quiera llamar, dependiendo del tamaño la empresa. Y los aspectos clave acá son simplemente 4. Sistematización de los procedimientos, lo que Juan Agullo en los años 60 llamaba procesos estables, asociándolos a lo que es la industria fabril. Procesos muy bien definidos, claramente definidos. La preparación del trabajo, o sea, cuando queremos dar una instrucción de trabajo hacia alguien que tiene que hacer algo, tenemos que prepararlo para que lo haga. Si no, vamos a adivinar, o la persona que le estoy dando la instrucción va a adivinar lo que yo quiero. Entonces hay que prepararlo con anticipación. La programación total del proyecto, esto significa no solo programar lo que es actividad, sino que programar todo lo que es el tema logística, el tema de equipo, que tiene sumamente importancia, y el tema de la gestión de la información. En el tema de la gestión de la información, bueno, estas son las funciones que están repetidas, así que no tiene mucho sentido. En el tema de la gestión de la información, para la empresa constructora hoy en día guarda vital importancia, porque decíamos que una de sus funciones es establecer la programación previa, total, de establecer adecuadamente los costos, pero ¿de dónde obtengo la información? No puedo ir a sacar del manual ONDAC o del ONDAC Online o en otras noches rendimientos, porque son rendimientos promedio de otra empresa. Debo usar los míos. Debo usar mis técnicas y mis procedimientos de constructivo. Y para eso la gestión de la información cobra vital importancia. ¿De qué elementos? De los rendimientos, de los procesos constructivos, de estructura de costo unitario, de estructura de gastos generales e informes de control de calidad. Que obviamente van a dar origen a cubicaciones, estudio de precios definitivos, métodos de diseños y diagramas, programación, cuadros de materiales y adquisiciones y presupuesto definitivo. ¿Para qué? Para una obra que se va a desarrollar y que a la vez esa misma obra me va a permitir retroalimentar mi propio sistema de información. Lo cual voy generando dinamismo y voy generando un círculo de ganancia. Bueno, ¿y con qué mejoramos esta productividad? Primero, aquí no estoy haciéndole propaganda a nadie, pero con AutoCAD, con ACAD, que permite trabajar con las tecnologías 3D, por ejemplo, con otras noches o ondas o Presto o cualquiera de los otros sistemas que nos permiten, a partir de la información de ubicaciones que nos entrega un software como en 3D, generar estudios de precio más estables y guardarlos y mantenerlos en el tiempo. Y eso obviamente tengo que asociarlo a software de planificación de proyectos,
como Primavera, como Project o cualquiera de los que se usen. Y obviamente, además de esto, tengo que tener herramientas de diagrama de proceso para poder analizar los procesos y poder transmitirlos, estos procesos, a la obra más tarde. Son las herramientas que me permiten generar. ¿Qué hago en la fase constructiva? En la fase constructiva, parece que no queremos llegar, está la planificación de trabajos y necesidades como un primer elemento. Controles de obra, dijimos rendimiento, plazos, calidad y costo, mejoramiento de método, formación de mandos medios. Este es un tema importante que muchas veces nos olvidamos que es parte de nuestra función en la construcción. La ejecución del proyecto bajo en un proyecto, ¿cuáles podrían ser los factores que llegan a disminuir o incrementar los costos en producción? Y ahí uno podría decir, ¿sabe? Mire, falta de materiales, rendimientos menores a los esperados, hacer las cosas más de una vez, la improvisación. Y si uno los mira con detenimiento, estos factores, en realidad muchos vienen del último. ¿Por qué me faltan materiales? Porque estoy improvisando. ¿Por qué tengo rendimientos menores a los esperados? Porque estoy improvisando. ¿Por qué estoy haciendo las cosas más de una vez? Porque no tengo patrones de calidad ni procesos establecidos y por lo tanto las obras o las actividades hay que hacerlas más de una vez. Entonces el tema de la improvisación es un tema que hay que tratar de eliminar de la industria de la construcción para que ésta se llame efectivamente industria. La gestión de la construcción o administración de obras se debe regir por un postulado básico. Fíjense que lo hemos referido a un solo postulado básico. La preparación del trabajo. Anticiparse a. La cual tiene al menos las siguientes implicancias. Programación de las actividades en bajo nivel. Estoy tomando la programación que me hizo Oficina Central y la estoy entregando a bajo nivel, es decir, a un lenguaje que pueda entender el maestro o el jefe de obra. A partir de estas programaciones de bajo nivel, la gestión de aprovisionamiento. Si estamos usando un software, por ejemplo, como Primavera, este entrega inmediatamente con la programación, le asignamos los recursos y tenemos nuestros histogramas y cuadros de recursos, por lo tanto nos podemos anticipar a lo que es la adquisición de materiales. Los diagramas de corte de faena de hormigonado, hay que entregárselos porque obviamente ustedes saben que si uno corta la faena de hormigonado en donde se producen los momentos máximos, lo más probable es que esa viga o ese elemento se vaya a colapsar. Y eso obviamente tengo que entregárselo como profesional a quienes los van a ejecutar. Los diagramas de aprovechamiento de materiales, hay que traducirlos y entregarlos. Si es que Oficina Central no lo ha hecho, hay que hacerlos. La capacitación del personal y supervisores. Fíjense que aquí hay un tema re importante que es el concepto de supervisor. Hasta hace poco tiempo en la industria de la construcción usábamos el concepto de capataz. Aquí el concepto de supervisor, es decir, es una persona que está a cargo de un proceso, que lo recibe y lo entrega íntegramente y que bajo su mando, bajo su responsabilidad tiene pocos trabajadores, de forma tal de que efectivamente pueda llevar a cabo la supervisión y el control. El concepto cambia. Y más bien sacamos la idea de supervisor desde el lado de la industria. Los diagramas de procesos, si estos no han sido elaborados hay que entregarlos. La preparación del autocontrol, la preparación de la autorrecepción y la optimización de procesos. Eso significa anticiparse. Y obviamente, si estamos hablando, hay que implementar las mejoras. Hay que preparar,
hay que ejecutar. Hay que esperar que esto funcione. Hay que verificar que la ejecución esté de acuerdo a lo que hemos pensado, diseñado. Hay que mejorar y volvemos a preparar. Pero esto debe quedar adecuadamente registrado para nuestros sistemas de control de calidad, para mejorar los procesos para el próximo proyecto, para contar con mejor información. De la ejecución, fíjense que no dejamos registro, sino de la verificación, del mejoramiento y de la evaluación de los procesos. Bueno, aquí está el tema de cómo sacamos desde una programación CPM, no lo podemos pasar al jefe de grupo o al supervisor una programación CPM que no la va a entender, tenemos que traducírsela a una Gantt. Lo mismo que tampoco al gerente de la empresa le podemos entregar la CPM, hay que entregarle una Gantt de cómo estamos avanzados, obviamente mucho más resumida. Gestión del auto o del control de calidad. En este punto el concepto básico es lo que no se mide no es posible mejorar. Así de sencillo. Lo que no podemos medir no lo vamos a poder mejorar nunca. Esto implica que la empresa debe instaurar un sistema de gestión de control de calidad que cualquiera sea la metodología que emplea, simple lista de chequeo, I2, Six Sigma u otro, debe generar indicadores que permitan medir la evolución de la calidad, registrar y hacer seguimiento a las estrategias de mejoramiento. Si no, no tenemos nada. Tenemos que seleccionar el método que vamos a emplear para el seguimiento. Esto no implica que la empresa esté certificada con ISO 9000 o no ISO 9000, no se contradice unas cosas con otras. Seleccionamos el método, por ejemplo, vamos a hacer lista de chequeo. ¿Sobre qué proceso lo vamos a aplicar? Diseñamos la lista de chequeo. Generamos los procedimientos de seguimiento e informes. Efectuamos el control. Es decir, obtenemos los datos del nivel de conformidades y no conformidades y a partir de estos datos generamos entonces dos tipos de fuentes de información o dos indicadores de información. Ya. Gracias. Por un lado, el registro de los indicadores de calidad y por otro lado, el análisis de las causas de no calidad. Los índices de calidad los podemos generar de muchas formas, pero una de las formas más usadas hoy en día es el esquema de PAC, de cantidad de actividades completamente terminadas o satisfactoriamente terminadas, lo cual permite fácilmente ir viendo la evolución que va pasando con la calidad. Y a través del análisis de causas de no calidad, entonces, por algunas herramientas como puede ser se me fue. Los diagramas de Pareto, podemos establecer las prioridades sobre cuáles estrategias mejorar. Y esto obviamente nos da un círculo de retroalimentación nuevamente de información en lo que es la gestión de la calidad. ¿Qué herramientas podemos usar acá? Lo que hablaba, los PAC, para poder establecer, fíjense, esta hora partía muy mal, mejoró significativamente, pero nuevamente volvió a bajar la calidad. Entonces ahí hay algo, evidentemente, que desde el punto de vista de la gestión de obra o de la supervisión no está funcionando. El diagrama de Pareto, que aplicando obviamente la regla del 80-20, nos dice, oiga, preocupémonos de las pocas importantes cosas que nos afectan en la calidad. Y los principales aspectos que hemos medido mejorando con una intervención que hemos hecho en varias obras a través de Six Sigma,
nos da que frecuentemente los errores más frecuentes son procedimientos no definidos o no conocidos, la falta de supervisión, personal no capacitado, fíjense que en tercer nivel, no en primero, en tercer nivel, y en cuarto nivel el ambiente de trabajo. Son los factores más frecuentes de errores en los procesos de construcción que hemos sometido a Seis Sigma. Nosotros hemos trabajado con Seis Sigma, con intervenciones en Seis Sigma, y eso es lo que nos ha dado. Bueno, ¿qué implica esto desde el punto de vista de la formación en capital humano? Implica que la formación en capital humano entonces debemos diferenciarla en tres niveles. Primero, el nivel de profesional en la construcción. Y aquí es mi percepción personal. En lo que es formación de personal en la construcción tiene que haber un equilibrio en cuatro grandes áreas. En lo que es el comportamiento de los materiales, en el comportamiento de los elementos estructurales tenemos que saber cómo se van a comportar las estructuras para poder construirlas. Y la primera, tenemos que saber de los materiales con los cuales vamos a construir. Tenemos que manejar las tecnologías constructivas y tenemos que tener la capacidad de gestión. Son las cuatro grandes líneas que hablo yo. Y uno pregunta, bueno, ¿y dónde aparecen las matemáticas, el cálculo, la física? Bueno, aparece en la continuación. Pensamiento analítico, racional y crítico. Precisamente esas cosas que nos hacen sufrir a nosotros los primeros años son las que les dan esta capacidad de pensamiento analítico, racional, crítico, y me faltó ponerle ahí autocrítico. Habilidades de comunicación oral y escrita, evidente. Ustedes van, como profesionales de la construcción, van a tener que dar instrucciones, y esas instrucciones tienen que ser entendidas, tanto en términos verbales como en términos escritos. Y no solo tienen que entregar instrucciones, sino que tienen que entregar informes, para arriba, en el mismo sentido. Por lo tanto, las habilidades comunicacionales son importantes. Manejo de las tecnologías de la información, ¿para qué decirlo? Hoy en día, el que no maneja tecnologías de información, a lo menos a modo de usuario, no vamos a pedir que las manejen como maneja Ricardo las tecnologías, pero por lo menos a modo de usuario es importantísimo. Y elemento básico hoy en día es el AutoCAD, tal como lo planteó Francisco en su malla, pero un AutoCAD a 3D, ya no en 2D, en 3D, inmediatamente. O sea, no vale la pena perder el tiempo de trabajar con 2D. Capacidad de trabajo en equipo, fundamental. Uno en la construcción no trabaja solo, trabaja en equipo. En lo que es mandos medios, tecnologías constructivas, estos son los supervisores, comportamiento de materiales, en control de calidad, en seguridad y nuevamente en habilidades de comunicación oral y escrita. Este supervisor tiene que dar instrucciones a su gente, también tiene que darlas adecuadamente y escritas, porque nos va a entregar los informes de calidad y por lo tanto esos informes de calidad tienen que ser entendibles. Y en materia de personal de la construcción, los trabajadores, técnicas constructivas, comportamiento básico materiales, control de calidad y seguridad. Esos son los elementos básicos, fundamentales que desde mi punto de vista deberíamos trabajar en la construcción. Y eso era toda mi presentación. Muchas gracias.